Es curioso que todavía no sea verano y aún así haga el suficiente calor como para tener que estar llevando ya manga corta. Porque sí, ya empieza a hacer calor porque hace calor, no precisamente por este libro. Pim, pam, toma la vida. A cualquiera que le apasione el género de la fantasía literaria, probablemente ya haya oído hablar de Sarah J. Maas. Y si no, es que vive debajo de una roca. Esta tía ha vendido una mansalva de libros, una salvajá, con sus 3 sagas simplemente. Trono de Cristal, Una corte de rosas espinas y Ciudad Media Luna, se ha convertido en una de las autoras que más ha vendido de los últimos años. Y su nombre, estés donde estés, siempre aparece. Yo tengo que decir que en un principio no me atraía demasiado esta autora, pero nunca me cerré a la idea de leer alguno de sus libros. Y pues cuando se publicó Ciudad Media Luna, el primero, ¿no? Casa de Tierra y Sangre, me decidí leerlo. No fue la mejor experiencia del mundo, pero no me cerraba todavía. Tenía más sagas y dije, bueno, puede que Acotar, que era la que más me llamaba la atención, la lea más temprano que tarde. Y así fue. Me he leído todos los libros de Acotar. Y he tenido una experiencia bastante variada, ¿no? Con cada uno de los libros. Y para que el vídeo no sea tan largo, simplemente voy a poner aquí lo que me parecieron cada uno de los libros. Tendréis el primer puesto y el último puesto. Y sí, Akomaf está en el último puesto porque es el peor. No, pero ya en serio, siempre he sacado algo bueno de todos esos libros y es Prythian. Es un cuento de hadas, pero oscuro. Y a mí me parece la bomba. Y llegó el momento en el que por fin publicaron el quinto o cuarto libro, dependiendo de cómo lo quieras enumerar. Aquí le han puesto el quinto. De la saga de Acotar, Una corte de llamas plateadas. Inicio de la segunda trilogía de la saga. Porque sí, tenemos 2 trilogías aquí. Tenemos la primera, que básicamente trata de Feyre, ¿no? Y de toda esta guerra, Hybern y demás. Y luego tenemos la segunda trilogía. Este trata del personaje de Nesta. El segundo se teoriza mucho que va a tratar sobre Elaine. Y sinceramente, creo que de hecho se confirmó que era el de Elaine. Y ya el último libro, pues no sé de qué va a tratar. Quizás sea la guerra, ¿sabes? El libro de la guerra. Y luego de eso creo que después habrá una novela corta, pero eso ya no estoy seguro. El caso, ¿qué me ha parecido este libro? Pues no me ha disgustado tanto. Y tengo que sacar algo a colación ahora mismo. Y es que hay mucha gente que decía que este era un libro que, para resumirlo en pocas palabras, hay un poco de fantasía en tu sexo, básicamente. Que parecía que más de fantasía esto trataba de sexo puro y duro. Y tengo que decir que no hay tanto sexo como yo creía. Más bien hay un poco de fantasía en tu tensión sexual. Pero ya bromas aparte, realmente me pareció un muy buen libro. Bueno, muy bueno. Bastante bueno. Creo que el tema del trauma, que es, digamos, por así decirlo, el punto más focal del libro, aparte de otras cosas, se trata bastante bien. Y nos metemos tanto en la cabeza de Nesta que podemos llegar a entenderla. Y aparte, también hay varias cosas que destacan mucho. Pero eso es tanto para lo malo como para lo bueno, porque en este libro me he encontrado con cosas que me han hecho dudar un poco de si Sarah realmente no ha reciclado un poco del primer libro, sobre todo un poco del final. Pero a ver, ¿de qué trata Una corte de llamas plateadas? El libro trata sobre Nesta Archeron, una de las 3 hermanas Archeron, Feyre, Elaine y Nesta. Digamos que tras todos los eventos de la guerra de la primera trilogía, no lo está pasando muy bien. Está muy traumada y digamos que no quiere enfrentarse a esos miedos que tiene por dentro. En su lugar decide irse a multitud de bailes, a bailar hasta que caiga el sol y ahogar sus penas con cualquier macho que se encuentre. O sea, se acuesta con el primero que vea. Pero Feyre no puede consentir esto más y por lo tanto le dice a Nesta que se va a ir con Cassian a la Casa del Viento para entrenar. Y que si no lo acepta, pues como que se irá a territorio humano. Y durante todo ese periodo de tiempo vamos a ir conociendo a una Nesta que, si bien en el exterior parece muy ruda, realmente por dentro tiene muchas cosas que arreglar de sí misma.
Y también vamos a ver un montón de tensión sexual entre Cassian y Nesta porque hay tema entre esos dos. Como es normal, vamos a hablar primero de los personajes. Y tengo que decir que me sorprendió bastante el trato que recibió Nesta. Porque me gustó cómo evoluciona su personaje. Al principio, tengo que decir, no me desagradó en ningún momento realmente. Porque siento que desde el principio, desde el pequeño prefacio que tenemos al principio, podemos lograr entender por qué tiene esa personalidad tan tosca. Por lo que desde un principio entramos en su mente, en su cabeza, y podemos llegar a medio simpatizar. No queremos, obviamente, que le pase nada. Y hay que decirlo, suelta unas cuantas perlitas sobre Feira que no están nada mal. Es, digamos así, la que le dice las verdades a la cara a la gente y realmente, si bien se medio mantiene, al final se va ablandando un poco. Pero es una evolución bastante progresiva y que creo que se hace muy bien. También Cassian, obviamente, como todos sabemos, es el interés amoroso de Nesta. Y la verdad, tengo que decirlo, me pareció un interés amoroso bastante cojonudo. Más que nada porque respeta mucho a Nesta. Cuando ella le dice que no, si bien yo considero que a veces intenta querer meter cizaña, no en el mal sentido, ¿no? Sino quizás simplemente querer hablar de algo que ella no quiere. Si bien eso a veces pasa, al final acaba cediendo y creo que ese es un detalle de él que hace que sea muy respetable. Pero claro, ellos no son los únicos personajes que tenemos. Tenemos a dos personajes más. Una de ellas creo que se introdujo en la novela corta de Una corte de hielo y estrellas. Pero aquí obtenemos un poco más de ella y más de historia, que es Emery. Y me gustó mucho también su evolución. Y me gustan mucho las interacciones que tiene con Nesta, porque se siente como una muy buena amiga. Combinándola con Gwyneth, creo que ese es su nombre real. O sea, su nombre completo. Es básicamente una de las sacerdotisas que está en la biblioteca. Una de estas sacerdotisas que nunca ha salido de la biblioteca porque tiene un pasado bastante jodido, bastante traumático. Y también me gustó ver su evolución de personaje. Básicamente conectan las tres por el tema de los traumas. Y realmente las tres evolucionan en grupo. Y si bien es cierto que Gwyn y Emery son personajes secundarios, tienen la suficiente presencia como para hacer que te encariñes con ellas y que sientas que este grupo de tres realmente podrían ser muy buenas amigas. Sobre todo porque comparten un interés bastante humano con las novelas románticas. Un detallito así súper chiquito que realmente bastante guay, la verdad. Yo lo voy a decir siempre y lo seguiré diciendo, pero lo mejor de acotar es todo el mundo de Prythian. Sigue sintiéndose como un mundo de hadas oscuro, sangriento. Es como... O sea, está el término este que es grimdark. O sea, obviamente acotar no es grimdark, pero yo creo que si se pusiese un poco más en ese tono, ganaría muchísimo. Porque, ¡buah! Cuando se pone seria la cosa, se pone muy seria. Además, con toda la mitología, que me parece muy fascinante, es muy interesante saber sobre toda la historia. Sí que creo que Sara necesita dejar de ser tan te lo cuento y no te lo muestro, porque ese es uno de sus mayores problemas y en este libro vuelve a repetir una cosa que odié del primero. Bueno, no que odié, me disgustó del primero, pero en el segundo es que se agravó y se convirtió en algo que no me gustó nada. De hecho, hasta en el primero de Ciudad Media Luna también. Pero en sí, Prythian sigue siendo uno de los aspectos más consistentes. Sobre todo porque uno de los nuevos aspectos que se introducen aquí sobre la mitología son las Valquirias. Y yo ante ese nombre me pregunto, ¿soy el único que cree que necesitamos valquirias en la fantasía? Quizás sea porque yo todavía no he visto ningún libro de fantasía que tenga valquirias. Pero contre, sí que es cierto que las he visto mucho, por ejemplo, en los Castlevania de la DS, en el Danosoro, juegazo. Pero contre, lo piensas y el juego que daría tener valquirias en fantasía sería una maravilla. Lo que pasa es que fueron guerreras hace mucho tiempo hasta que los ilirios fueron prácticamente quienes las sustituyeron. Y el hecho de que aquí sea prácticamente como un resurgir de esta unidad de guerreras
me pareció uno de los puntos más fuertes. Sobre todo porque Nesta, Gwyn y Emily se convierten en valquirias. Y encima, en la última parte del libro, que es la mejorcita que tiene, a pesar de algunos problemas que también sigue teniendo, ahí es cuando se demuestra que las valquirias vuelven. Y me encantó ese aspecto. Fue una maravilla. Y obviamente a toda esta mitología también le tengo que sumar la ambientación, porque sigue siendo de 10, y las criaturas que aparecen. No son demasiadas y sigo teniendo también otro punto negativo, lo siento, pero es que le voy viendo cosas negativas con cada libro que avanzo. Quizás sea solo yo, pero es que es lo que me pasa a mí con esta saga. Las criaturas nuevas que introduce son fascinantes, por ejemplo, Lancis, ¡buah! Una maravilla. Y el Kelpie me acojonó un poco, sinceramente, el Kelpie ese. Espero que nunca en la vida me encuentre con uno, cosa que nunca va a ocurrir, pero solo por si acaso no quiero verme con una de esas cosas. Educación sexual. Ahora vamos con la tensión sexual. En un principio pensaba que iba a haber un huevo de sexo, pero realmente en 700 páginas justamente hay como 7 escenas de sexo explícitas. Aunque una de ellas es más bien hacer el amor. Por lo que si hacen los cálculos son como cada 100 páginas una escena de sexo. Por lo que no se me hizo ni tan repetitivo ni pesado como podría haberlo sido en un principio. Sí que siento que es difícil escribir una buena escena de sexo. Y aquí ni fu ni fa. A mí al menos no me incomodó tanto. Lo único que me incomoda son las veces en las que dice que una persona le lame las lágrimas a otra. Es como, ¿de dónde salió eso? No me parece sexy. Eso es como, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Pero sí, no fue tan incómodo como pensé que iba a ser. De hecho, hasta en algunas estaba un poco hypeado porque por fin se iban a follar, para decirlo claro. Y encima la tensión sexual que se construye en algunos momentos me pareció una maravilla. Sobre todo cuando Nesta está bañándose y entra a Cassian con una bandeja y es como que casi se tropieza él al verla en la bañera. Eso a mí me encantó, fue genial. Eso sí, el mejor personaje de toda la novela, y esto no me lo va a negar nadie, es la maldita casa. Pero, o sea, irónicamente y no irónicamente. Irónicamente porque es que parece una canguro, tío. Quiere asegurarse de que Nesta esté bien y le da un montón de comida, le da un montón de agua, novelas de amor. Es una maravilla de personaje. Incluso cuando Nesta se enfada con ella es como... Cuando ella luego le pide según qué cosas, la casa está como, no te lo voy a dar, este es tu castigo. me maravilló eso, me maravilló, simplemente. Pero también, no irónicamente, porque realmente cuando descubres el origen de cómo es que la casa tiene esta conciencia, creo que es conciencia, si no, por favor, corregidme porque me lío yo a veces con conciencia y consciencia, se vuelve algo muchísimo más profundo de lo que parece en un principio y fue algo que me encantó mucho. Y creo que esto puedo relacionarlo un poco con esto de las tulpas. Fue algo que descubrí con el libro de Víctor Sellés, Dura Madre de Obscura, que sinceramente tenéis que leerlo, está muy guay. Que creo que el concepto... no me acuerdo, ¿vale? Pero iba algo así como que tú tenías que imaginarte mucho que querías algo y con imaginártelo lo suficiente, de repente como que se proyecta y se vuelve real. Entonces, no sé si es que quizá la Casa del Viento es alguna especie de tulpa, o al menos su conciencia, porque está muy ligado con Nesta. Y la verdad, me gustó también lo que medio daba a entender lo que representaba el corazón negro que hay en la biblioteca, porque es parte de la casa y está muy bonito. Creo que es uno de los mejores aspectos que tiene la novela también por ofrecer. Y esto no lo mencioné, así que lo pongo aquí ahora, pero prácticamente también vemos y se nos da una confirmación de lo que es el poder de Nesta, porque si recordaréis de Akomath, de las últimas páginas de Akomath, Elaine y Nesta son forzadas a entrar en el caldero y se convierten en Fae. Y si bien Elaine adquiere poder del caldero, Nesta roba del caldero directamente. Y entre esos poderes está el poder de la muerte.
O sea, básicamente ella es muerte. De hecho, de ahí vienen también las llamas plateadas. Son llamas que no queman, sino que enfrían. Y obviamente los muertos tienen como cierta sensación de frío. Los mejores capítulos que tiene este libro son del 46 al 50. Porque volviendo a Nesta, porque este es un libro que está más enfocado en los personajes, vemos prácticamente el punto de quiebre de Nesta. O sea, la vemos romperse por completo. Y fue increíble. Creo que en ese momento, en esos capítulos, pudimos entrar muchísimo más en el personaje de Nesta, en su mente, en lo que pensaba, sobre todo con todas las reflexiones que ella da sobre sí misma y cómo se percibe. Y obviamente Cassian también participa porque en esos capítulos está él. No quiero decir demasiado de lo que ocurre en esos capítulos, a pesar de que, bueno, ya he spoileado cuál es el poder de Nesta. Pero siento que ahí fue cuando Sarah J. Maas logró brillar. Porque ahí su trabajo de personaje dio el culmen. Fue cuando llegó el culmen. Y fue un momento de conexión con los personajes muy profundo. Y ya por último, para terminar con los positivos, tenemos un rito de sangre. Pero vemos el rito de sangre. O sea, se nos prácticamente dijo durante varias novelas que el rito de sangre era algo bastante chungo. Pero aquí vemos el rito de sangre y vemos lo chungo que es. Y ¡buah! Fue una maravilla. Me encantó todo el rito de sangre. Es una cosa que es brutal. Sobre todo porque vemos que en este rito de sangre todos los machos que participan no son realmente personas sedientas de sangre. Hay un hombre que se llama Baltazar que es la típica persona que quiere intentar pasar desapercibida en medio del conflicto. Quiere ganar el rito de sangre pero a costo de no matar a nadie. Y sus interacciones con esta, de nuevo, brillan. Es que creo que Sarah J. Maas hace un trabajo muy bueno cuando se refiere a según qué interacciones de personajes. Aquí, con esta es que lo bordó. Y yo hubiese deseado que Baltazar hubiese aparecido más, pero no. Aparece en unas cuantas páginas y luego no se le vuelve a ver. Que por favor no esté muerto, por favor que haya sobrevivido al rito de sangre. Sarah J. Maas, por favor no me hagas sufrir. Me hiciste sufrir con la muerte del Suriel. No me hagas sufrir con Baltazar, que me he enamorado de él. Ahora, antes de pasar a los puntos negativos que siento que tiene la novela, quiero hacer una pequeña transición a aquellos puntos que me hicieron sentir con muchas dudas. Porque me disgustaron en cierta medida, pero al mismo tiempo no tanto. Sobre todo porque parece que tiene algo que logra salvar esos conceptos, pero que aún así me dejaron, por así decirlo, algo frío. Para empezar, el grupo de Rhys siento que es muy hipócrita y que su comportamiento, el de Rhys, es muy diferente y contradice con el de los anteriores libros, sobre todo con Alcobar. Porque siento que en ese libro es donde más se nos deja en claro que la comunicación es muy importante. De hecho, Rhys y Feyre se comunican bastante en ese libro. Pero aquí ocurre algo con el personaje de Feyre y es que resulta que está embarazada. Pero ¿qué pasa? Que resulta que el niño tiene alas. Feyre no tiene la anatomía de una Fae. Ello le permitiría dar a luz sin ningún tipo de problema porque la anatomía de una Fae permite parir sin ningún tipo de problema si el niño tiene alas. El problema es que ella no tiene esa anatomía, el niño tiene alas y si intenta parirlo se puede liar una muy gorda. Prácticamente ella se puede morir y el niño también. Lo que no me gusta es prácticamente el hecho de que Rhysand y todo el grupo de Rhysand se lo ocultan. O sea, le ocultan esa información. Sí entiendo el motivo, ¿no? Porque eso podría hacer que se pusiera un poco histérica. Pero al mismo tiempo, si en los anteriores libros me dices que es muy importante comunicarse, ¿por qué diablos en un aspecto de vida o muerte no se lo cuentas? O sea, no haría... No, es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Y fue una de las cosas que más me enervaba mientras lo iba leyendo. Porque... es que es muy simple. Tú durante el tercer libro decías que la comunicación es importante y aquí no te comunicas, le ocultas la información. Es que me fastidia mucho, me frustra. Y luego la razón por la que no puedo realmente darle el negativo es porque luego
Nesta es, como dije, la que dice las verdades a la cara. Acaba contándole a Feyre, ella, que el bebé va a tener alas y que se puede morir en el embarazo. Y encima, claro, le echa en cara que su grupito de amigos no es tan comunicativo como ella quisiera creer. Entonces, es un punto malo porque contradice con los personajes, pero al mismo tiempo tiene un motivo. Pero es que al mismo tiempo me frustra. También otro de los aspectos que me frustró un poco fue la escalera de la casa. En un principio se da medio a entender que cuando Nesta va bajando la escalera es como una representación de ella misma intentando superar sus traumas, todos sus pensamientos, todos sus conflictos internos. Y eso me gustó, porque cada vez que ella intentaba bajar la escalera, lograba bajar un poco más cada vez. De hecho, llega un momento en el que casi parece que lo logra. Pero luego llega el momento en el que lo logra, y no es realmente porque ella supere sus miedos, sino porque está enfadadísima con Anren porque le ocultan información, cómo no, otra vez. Pero claro, luego pasa que vuelven a usar el tema de la escalera apropiadamente, sobre todo porque ella tampoco siente que haya logrado bajar la escalera por haber superado sus traumas. Y entonces decide volver a bajar la escalera. Y esta vez pues logra hacerlo bien. Entonces ahí tenemos otra vez ese aspecto frustrante. Porque es un concepto que durante el principio de todo, cuando se introduce, está muy bien hecho. Pero luego se rompe por una rabieta y luego se vuelve a introducir. ¿Sabes? Es como muy inconsistente. Y encima tenemos lo que yo ahí dije, ok, estás reciclando del primer libro. Y es que Feyre, para empezar, tiene el parto. Pero encima es que es prematuro. Y obviamente, pues, para ese momento no habían logrado descubrir cómo salvarla y se muere. Pero ¿qué pasa? ¿Qué logra Nesta salvarla? ¿Cómo? Pues reviviéndola. ¿Que cómo lo revive? Pues ofreciendo los poderes que había robado del caldero. Y me estaréis diciendo, ¿cómo puedes tú recordarte al primer libro? Pues bueno, porque básicamente Feyre también se moría al final del primero. ¿Y cómo la resucitaban? Con los altos lores cediendo sus poderes. O sea, a mí no me puede decir que eso no es como lo del primer libro, porque es exactamente casi igual a lo del primer libro. Eso ha sido un reciclaje. Yo cuando vi eso, es que me rechinó tanto, que es que no podía. Pero al mismo tiempo, siento que el cómo se ejecuta, por todo el viaje que ha atravesado Nesta, porque no he dicho porque he dicho cómo la revive, pero no os he dicho toda la escena. Porque es que prácticamente siento que toda la escena está bien construida. Entonces, es ese amor-odio que tengo constantemente. O sea, me estás reciclando cosas, pero al mismo tiempo me lo haces bien. Entonces, ¡ah! ¿Por qué me haces esto, Sara? Ahora ya sí que sí. Vamos con las partes que no me gustaron del libro. Vamos a empezar por esto, para quitármelo ya de en medio. La primera escena de sexo que hay, que es básicamente donde Cassian, digamos, la deja a ella insatisfecha. No me gustó nada cómo se llegó hasta ahí. Era muy incómodo, porque es una discusión, pero una de estas discusiones acaloradas, que tú dices, no hay forma de que después de esto vayan a follar. Y sin embargo, es como que Nesta le planta un beso en la cara y se pone a masturbarlo. No os miento, es lo que pasa. O no sé si masturbarlo, pero le acaricia mucho la entrepierna. Luego otra cosa que me molestó mucho de este libro es que se repite demasiado el mismo recurso estilístico, que es decir una palabra 3 veces, o una expresión 3 veces, como saltó y saltó y saltó, corrió y corrió y corrió, golpeó y golpeó y golpeó, follaron y follaron y follaron. Y yo lo había leído ya tantas veces que simplemente pedía a Dios, pedía a la madre que por favor dejase de repetirse tanto. Y encima también está algo que considero que a veces es un problema de esta autora, y es cuando intenta sonar más profunda de lo que realmente debería sonar. Cuando tienes esos párrafos que intentan ser muy profundos, pero que no dicen nada, o acaban siendo irónicamente graciosos, como uno de la página 500,
54, que es justamente la escena en la que hacen el amor. Una ola de liberación la atravesó, borrando hasta el último pedacito de esa muralla interior, y arrasó montañas y bosques, limpiando así el mundo con luz y placer, con estrellas cayendo de los cielos en una lluvia interminable. Yo me reí en ese párrafo, o sea, yo entiendo que tengas que describir el clímax de alguna manera, pero esto es pasarse, o sea, o quizás sea yo, ¿sabes? Quizás sea yo, pero no sé, suena un poco cringe hasta encima. Luego, aquí vuelve el infodumping. Y si vosotros sois lectores de Acotar, estaréis de acuerdo conmigo en que esta saga usa demasiado infodumping. No voy a mentir, casi todo el libro tiene infodumping, pero podía dejarlo pasar, no me molestaba demasiado. Pero sí que me molestó cuando llegó a la parte en la que se nos revela el pasado traumático de Gwyn. Me sentí igual que cuando se nos reveló en Acotar todo el pasado de Amaranza, que fueron 10 páginas de puro pasado, o sea, de puro contexto de un personaje que se nos tendría que haber contado en las anteriores páginas, pero oh no, es que no se podía porque había una maldición, que no sé qué, no sé cuánto, una excusa baratísima. Y luego también me recordó a Comaz que una de las razones por las que menos me gusta el libro y por las cuales considero que es el peor es porque te salta con infodumpings de absolutamente los pasados de todos los personajes, de Morrigan, de Azriel, de todo el grupito, o al menos yo creo recordar que de todos los personajes se te daban infodumping de todos sus pasados. Contra, hasta de Risen en el capítulo antes de que ocurra la escena de sexo con Feira, de las montañas se sacudieron, que vaya telita que el momento más memorable de ese libro sea unas montañas que se sacuden mientras esos dos están follando. Me frustra porque es volver a lo peor. Sobre todo cuando Akowar fue un librazo increíble. O sea, ahí me maravilló lo poco de infodumping que había. Y si había infodumping, era súper chico. Al menos yo recuerdo que era mucho más manejable. Que también, por cierto, ¿dónde diablos están los inmortales? Siento que cuanto más ha ido avanzando la saga, menos inmortales hemos estado viendo. Sobre todo porque en el primer libro, al final, se nos da una guía de pronunciación sobre los nombres de los personajes y algunos de los inmortales que hay, como los Naga, los Boge, creo que se decía. Y luego en el resto de libros no aparece. Y creo que incluso se va mencionando menos. O sea, sí, aquí tenemos a los Kelpie, como hemos dicho antes, y podemos ver a Lancis. Pero el hecho de que no se nos mencione más sobre estas criaturas, básicamente me hace pensar que al final todo esto de los inmortales fue nada más que un añadido de último segundo para el primer libro. Simplemente para que hubiese criaturas fantásticas. Y cuando al final ni las explotas, que realmente el único que explotó bien Sarah Jodamas fue el Suriel, que en el segundo realmente incluso creo que lo usó muy mal, pero en el tercero lo usó de manera excelente. Quiero mucho ese Suriel, o sea, en el tercer libro, cómo quise ese Suriel. Aún me duele cuando murió. Y por último vamos a hablar de Feyre y Rhysand. Siento, para empezar, que el comportamiento de esos dos se va acercando al de los típicos ricachones que viven en una mansión de lujo. Y es que da una sensación de que los dos son demasiado perfectos, ¿sabes? Y repele. Y encima, esto sí que me enfureció. O sea, aquí... ¡Uf! Es que Feyre está embarazada y se puede morir en el parto. Y hacen un pacto de mierda, porque es un pacto de mierda, en el que si Feyre o Rhysand se muere, la pareja del otro se muere también. Lo cual me hizo pensar, ¿por qué diablos hacéis eso? O sea, ¿no sabéis las consecuencias que eso puede traer? Luego, ¿quién va a ser el alto Fae y la alta lady de la corte noche? Es que no tiene sentido, sobre todo porque una de las personajes luego, creo que era Morrigan o Amren, pero básicamente luego decía, ya discutiremos sobre esta estupidez de acuerdo después. Y sí, porque, ¿por qué? Es que es una estupidez de pacto que, de verdad, me explotó la cabeza cuando lo leí. Yo ahí dije, no puede ser que estos dos sean tan tontos. Pero sí, es que son muy tontos.
Pero incluso con todo eso dicho, realmente creo que el quinto libro de la saga de Acotar, Una corte de llamas plateadas, vende bastante bien con sus personajes y creo que hace un muy buen trabajo con el tema de la salud mental, de los traumas. Y creo que es un libro que acaba añadiendo bastante a los personajes que quizá no conocíamos demasiado. Sobre todo a Elaine. La verdad es que tengo bastante ganas ya de leer el libro de Elaine. Que, bueno, de Elriel, o de Winriel, o de lo que acabe pasando. La verdad es que no sé lo que va a pasar. Pero sí, realmente incluso con todos sus fallos, creo que Acotar, aún no me he leído Trono de Cristal, pero creo que Acotar es su saga más consistente. Y con todo... Pero bueno, ya después de todo esto, la calificación que le puedo dar a Una corte de llamas plateadas, el quinto libro de la saga de Acotar, son 3 estrellas y media de 5. Que por cierto, no sé si lo sabéis ya, pero bueno, gracias a un post de Caos Literario que os recomiendo mucho que lo sigáis, se sabe que por fin la saga de Acotar se va a publicar en bolsillo. No en las ediciones Flexibook con la que han estado sacando el primer libro. No. Ediciones ya bolsillo normales. El 25 de junio van a salir tanto el primero como el segundo. Y la verdad me gusta mucho que vayan a seguir la estética de los libros en tapa blanda en inglés, ¿no? Toda la portada a color con el título en amarillo, la verdad que bastante guay. Y puede que me los acabe pillando, la verdad. Y bueno, esa fue la reseña de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, suscribíos al canal y dejad un like. También compartid este vídeo por redes sociales y dejad también un comentario. Hacedme saber qué os ha parecido cada uno de los libros de la saga Acotar. Poned vuestras listas abajo en los comentarios. Y también recordad seguirme tanto en Instagram como Threads. Ahí estaré hablando un poquito sobre libros y quizá de futuras salidas. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente lectura. Chao.